El verdadero fútbol era el de ayer, ese que estremecía la piel en todas las naciones, donde era la pasión y la gloria lo que movían a un jugador y no solamente el dinero, cuando se dejaba sangre en el campo y no les importaba porque querían seguir hasta el final del partido, aquella época donde había menos excusas y más entrega por parte de las estrellas. Sí, amigos, hablo de aquella era cuando la meta de lograr un mundial para tu país valía más que cualquier logro individual. Eran los tiempos donde la camiseta de tu selección tenía mucho más peso que la de cualquier club. Esto sin importar el que sea, el verdadero fútbol fue el que se vivió en el ayer. Bienaventurados los que tuvieron la dicha de vivir en aquellas épocas, y como ejemplo de ello, hoy hablaremos sobre aquel Brasil que verdaderamente daba miedo, aquella última generación de estrellas que infundían el verdadero terror a las demás naciones, aquel Brasil donde pareciera que todos sus ciudadanos hubiesen nacido para jugar al fútbol. Sí, amigos, el último Brasil que dio miedo, donde no cabía tanto talento en una sola selección, donde a veces el equipo de banca era más que suficiente para ganar los encuentros, aquel Brasil donde los riflazos de sus jugadores tuvieron que ser analizados por la ciencia más de una vez. Sí, en homenaje al país con más mundiales ganados, hoy les traigo este video. A continuación, la historia de aquella última generación gloriosa en el fútbol brasileño. Sí, el Brasil que daba miedo. Les habla como siempre su fiel servidor en Mahavok y sin más preámbulo, empecemos. Leyendas como Garrincha, Zico, Sócrates y por supuesto el Rey Pelé fueron los pilares indiscutibles del fútbol naciente en la nación brasileña. Fueron quienes construyeron el camino para la futura generación dorada que se levantaría en esta selección. De los tiempos del Rey Pelé a la llegada del fenómeno Ronaldo a su primer mundial, debieron pasar 24 años. Aquella Copa del Mundo del año 1994 sería el punto de partida para la nueva Brasil que se levantaría. Fue en este mundial del año 94 donde la selección conseguiría su cuarta Copa del Mundo, liderada por Romário, Bebeto y Dunga. En este equipo vimos a un adolescente Ronaldo de 17 años, quien fue convocado a este mundial, pero como nota curiosa para la historia no lo dejaron jugar ni un minuto. Se dice mucho que no quisieron dejarlo entrar ni un segundo para que no empatara el récord del Rey Pelé, quien también disputó su primer mundial con 17 años y lo ganó. A pesar de no haber entrado ni un minuto, el fenómeno Ronaldo formó parte de la plantilla ganadora en esta Copa del Mundo ese año. Poco tiempo después, Ronaldo sí sería el absoluto campeón y dueño de la Copa América en el año 97. Pronto veíamos cómo aquella generación de Dunga, Bebeto y Romário quedaría atrás. Solo quedaba Dunga como capitán en la llegada del épico Mundial de Francia 98. Ahora los nombres que tomaban fuerza en Brasil eran los de Rivaldo, Ronaldo el Fenómeno, Cafú y Roberto Carlos. Ese Brasil titánico era el claro favorito para este Mundial del 98. El Fenómeno estaba en su máximo esplendor. Recordemos que en ese momento Ronaldo no había sufrido ninguna de las lesiones que lo limitarían en un futuro. No, estaba en su pleno momento. Ya Brasil infundía el temor en ese entonces. Como una anécdota curiosa, el defensa italiano y Balón de Oro en el 2006, Fabio Cannavaro, cuenta en una entrevista y sin pena alguna el temor que sintió cuando le tocó enfrentarse por primera vez contra el fenómeno Ronaldo. Escuchemos lo siguiente. Recuerdo que el Fenómeno fue el único jugador que causó el miedo de verdad en mí. La primera vez que jugué contra él fue en un partido amistoso entre Brasil versus Italia, partido previo a la Copa de Francia 98. Recuerdo que solo con caminar en la misma cancha donde él estaba me aterrorizaba. Era rápido, era fuerte, era increíble. Mi deber era detenerlo, pero ¿cómo se puede detener a un fenómeno que era imparable? Tenía miedo, pero ciertamente este temor provenía del respeto y mi admiración
admiración hacia él. Y sí, amigos, estas fueron las palabras de un joven Fabio Cannavaro para la revista Player Magazine en el año 98. El Brasil que muchos añoramos ya estaba tomando forma, pero por desgracia el Mundial del 98 no sería para ellos. Muchos recordamos el impactante y perturbador momento de aquella noche previa a la final, cuando Ronaldo sufrió de convulsiones. Hasta el día de hoy son muchos los misterios que envuelven este hecho. En aquella final contra la Francia de Zidane, todo el equipo brasileño aún estaba en shock. Todo por lo que había sucedido con el fenómeno en la noche anterior. Ninguno se encontraba al 100% en el momento del partido. El resultado fue catastrófico para aquel Brasil que le tocaría levantarse de nuevo. Dos hechos ocurrieron en aquella final. Francia ganaría el mundial, pero Brasil enamoraría al mundo. Todos estaban conscientes del monstruoso equipo que se estaba formando. Para el año 1999 ya veíamos a una Brasil conformada por Dida, Roberto Carlos, Emerson, C. Roberto, Cafú, Rivaldo, Ronaldo y muchas estrellas más. Pero justamente en la Copa América de ese año 99 llegaría a debutar en la selección brasileña un niño que prontamente cambiaría la historia del fútbol y el juego bonito brasileño en un antes y un después. Sí, un escuálido pero siempre sonriente Ronaldinho diría presente por primera vez en la historia en una copa con la selección principal. Rivaldo y Ronaldo eran las estrellas, pero Ronaldinho sería la sensación. Nadie en el mundo lo sabía, pero en ese momento nació lo que conoceríamos para la historia como el letal trío de ataque, conformado por las tres R's, sí, Rivaldo, Ronaldo y Ronaldinho. Las páginas gloriosas de esta última generación dorada se estaban escribiendo. Brasil ganaría aquella Copa América del 99, sería allí donde Ronaldinho marcaría su primer gol. Lo celebró con una sentida emoción casi desbordada en lágrimas. Luego, con una mirada al cielo, selló el inicio de una época indestructible para aquel Brasil que ya estaba dando miedo. Llega el 2002, año eclipsante para esta generación añorada. El Mundial del Corea-Japón sin lugar a dudas es el más recordado para este país. En medio de aquel equipo brasileño colapsado de estrellas, pronto nuevas caras como la de Kaká se empezaron a ver en la selección. Brasil ganaría todos los encuentros en esta Copa del Mundo. El trío de las tres R's demostró de lo cuán letal podría llegar a ser. Tanto Rivaldo, Ronaldinho y el fenómeno Ronaldo marcaron goles históricos. También Roberto Carlos logró marcar un riflazo a la portería ese año. Brasil estaba muy completo, cada jugador cumplió con su rol. El equipo parecía una bestia llena de esteroides, nadie pudo contra ellos, ni siquiera el portero más temido de la historia, Oliver Kahn, pudo contra el fenómeno de Brasil en la mejor de las finales. Escrito estaba y así sucedió. La quinta Copa del Mundo fue para esta última generación de verdaderas estrellas. Ronaldo fue el máximo ejemplo de superación. Venía de caer en el Mundial del 98, pronto se levantaría de una lesión en el año 2000. Fue paciente, supo ponerse de pie y brillar en el momento que le tocó. Como lo dije hace un momento, el Mundial del 2002 sería el eclipse total para aquella generación brasileña que ahora sería la pentacampeona del mundo. Luego de este Mundial, figuras como Rivaldo dirían adiós a la selección. Sí, amigos, jugadores salían y otros entraban. Para el año 2004 nacería al quien se le conocería como el emperador del fútbol. Sí, hablamos de Adriano. La afición lo empezaba a ver como el futuro sucesor del fenómeno Ronaldo. Era un monstruo letal al momento de disparar de donde sea. Para quienes juegan aún el Pro Evolution Soccer del 2006, sabrán a lo que me refiero. El emperador Adriano llegaba a Brasil como una especie de bestia. Aún estaba joven, pero jugaba como si tuviese la mayor de las experiencias. Fue el rey
rey de aquella Copa América donde ya era costumbre que Brasil lo ganara todo. Brasil venía de ganar la Copa América y la Copa Confederaciones del 97, ganó la Copa América del 99, ganó el Mundial del 2002, otra Copa América del 2004 y también otra Confederaciones en el año 2005. Hacían lo que estaban acostumbrados a hacer, sí, aplastar a cualquier equipo que se les atravesara. Incluso en las previas de los partidos se les notaba la ansiedad en la mirada por salir a destrozar a cualquiera de sus rivales. Pero déjenme decirles que lo que parecía un monstruo indomable, desgraciadamente caería en la peor de las trampas. Sí, amigos, ahora nos toca hablar de la decadencia de aquel Brasil, que pronto dejaría de dar miedo. Llega el Mundial del 2006, nuevas caras se veían. Además de Adriano, ahora un Robinho, quien era comparado con el Rey Pelé, debutaría su primer Mundial. Por otro lado, y a pesar de que ya tenía varios años en la selección brasileña, este también sería el primer Mundial del mayor francotirador de los tiros libres, sí, Juninho Pernambucano. Como nota curiosa, Juninho formó parte de la plantilla de aquel Brasil en la Copa América del 99, pero tuvieron que pasar 7 años para que al fin le dieran la oportunidad a Juninho de que disputara su primer Mundial, cosa que siempre me pareció injusta, pero a esto es lo que me refiero cuando digo que en aquellos años en Brasil no cabían tantas estrellas. No logro asimilar que una estrella tan letal como Juninho haya pasado tanto tiempo en la banca de Brasil. Pero bueno, como lo dije, ahora tenemos que hablar sobre la decadencia de aquel Brasil. Ya las estrellas del equipo lo habían logrado todo tanto en Brasil como en los clubes europeos. Mundiales, Champions y balones de oro les pertenecían a puros brasileños. Se embriagaron de gloria, se creían invencibles. Pronto las fiestas, las bebidas y la indisciplina se apoderaría de ellos. Y lo que más duele aún es que las veteranas figuras mancharían a las nuevas promesas. Jugadores nacientes como Adriano y Robinho también caerían en estos vicios indisciplinándose. En el Mundial de Alemania muchos supimos de la vagancia de aquellas estrellas. No llegaban a los entrenamientos, se escapaban de los hoteles para irse a discotecas en noches previas a los partidos en pleno Mundial de Alemania. A pesar de llegar a los cuartos de final en ese Mundial, todos lucían cansados y fatigados. La Francia de Zidane no los perdonaría eliminándolos una vez más. El presidente de la Federación Brasileña dio declaraciones de repudio hacia los jugadores, revelando escándalos que las estrellas habían tenido en medio de fiestas, alcohol, mujeres y destrozos en distintos hoteles. Esto era lo que hacían cuando supuestamente habían ido a Alemania a representar a todo un país. Después de la debacle en esta Copa del Mundo, muchos nos dimos cuenta que este sería el fin de aquel Brasil que alguna vez dio miedo. Este fue el último Mundial de Ronaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos, Cafú y muchas estrellas más. Además sería el único Mundial de Adriano, quien un año después caería en la depresión y el alcohol tras el fallecimiento de su padre. Aquel astro que supuestamente tomaría el lugar de Ronaldo se esfumó, quedó viviendo de nuevo en las favelas de Brasil. Robinho, quien supuestamente sería el nuevo Pelé, pasó a ser una falsa ilusión para el mundo. Por otro lado, Ronaldinho intentó disputar el Mundial del año 2010, pero el escándalo ya era mucho, su condición no era la misma y el técnico Dunga tajantemente le cerraría las puertas. Y así también sucedería con otras figuras que poco a poco se fueron desinflando. Aquel Brasil glorioso ya era parte del pasado. Luego vinieron otras generaciones que ciertamente prometían, pero que va, no fueron ni la sombra de lo que alguna vez Brasil fue. Pero bueno, ya eso sería tema para otro video. Viendo todo desde el lado positivo, debemos estar agradecidos por aquella época donde Brasil le demostraba al resto de las naciones que ellos tenían el mejor fútbol del planeta. Como lo dije en un inicio, bienaventurados quienes disfrutamos de aquellas épocas, sí, en los años donde existió aquel Brasil que daba miedo.